O sea, soy conocido así y en esto no hay tampoco, no hay seudónimo, es mi nombre completo. Nací en General Güemes, que es una localidad de la provincia de Salta. Venía con unos orígenes en que mi madre era salteña y mi padre era tucumano. Él se había ido a trabajar ahí en el ferrocarril. Vine cuando terminé la secundaria, la escuela secundaria de aquella época. Me vine aquí a estudiar Derecho en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales que tiene la Universidad Nacional de Tucumán. Y ya de esa forma estuve viviendo acá principalmente en época de clase. Y bueno, a medida que pasó el tiempo y hasta que me he recibido y ya luego me quedé con esto del bandoneón y eso ya me hizo radicar el año entero aquí. A mí la música me atrajo desde chico y creo que en eso no voy a decir nada extraño. La gente que hace música en general siempre les ha gustado a alguien, a veces quizás no al intérprete, pero quizás le gustó al padre o a la madre o a algún tío y por eso se da esa introducción en la música. De manera directa no tocaba a nadie. Mi padre cuando le preguntaban qué tocaba él decía que no sabía ni silbar. Pero sí hubo un hecho, y es que un primo hermano de mi madre tocaba el bandoneón. Ese era un tío que vivía en Jujuy. De Jujuy, de San Salvador a Güemes, deben haber 70, 60 kilómetros, porque cada tanto había contacto, venía, y a mí verlo tocar a mi tío probablemente haya sido el primer bandoneonista al que yo lo tuve así al frente mío, a pocos metros, y me despertó el interés por el bandoneón, porque creo que yo interés por la música sí tenía. Y sí, me lo puse alguna vuelta, me lo dio, yo tendría, es un recuerdo que tengo así bien allá lejos, de haber tenido no más de 8 años. Y lo que sí empecé a estudiar, me mandaron mis padres, que eso era lo que se podía estudiar en Güemes, fui a estudiar piano en una academia. Y cuando tuve 12 años, ya me fui aproximando a lo que quería. Mi viejo me compra un acordeón a piano, un acordeón de 60 bajos. ¿Qué marca era esa? Era marca Maestro Piano, una marca nacional. Y bueno, como el teclado del acordeón es parecido al piano, entonces ahí estaba ya familiarizado. Aprendí la botonera de la mano izquierda. Por supuesto que esa base que ya me venía formando de estudiar piano me sirvió, por ejemplo, me sirvió mucho en lo que es la lectura musical. Y cuando tuve 15 años, ahí sí se da ese salto, mi llegada ya al bandoneón. El bandoneón es el instrumento que es como más raro. Claro. El acordeón, por ejemplo, tiene el teclado de piano que, como te decía, yo aprendí el piano, ¿no? Claro, tiene las teclas blancas, las teclas negras dispuestas de la misma forma. En la mano izquierda tiene un orden de quintas que lo hace muy fácil para tocar obras que armónicamente vayan transitando por los carriles más comunes por lo que se hace música. Y en cambio el bandoneón no tiene orden, entonces ahí se terminó lo que se parece, ese parecido de los instrumentos, ahí se terminó. Ya el bandoneón ahí no se parece a nadie. Por ahí he visto algunas explicaciones que se han ensayado en base a que, teniendo en cuenta que el bandoneón se inventa para suplir al armonio y por lo tanto estaba pensado con el objeto de hacer música religiosa, dice puede ser porque hay algunos, tiene una disposición como favorable para tocar música religiosa. Bueno, lo cierto es que la forma en que las notas están distribuidas a través de los 71 botones que tiene el bandoneón no tiene en ningún momento lógica. O sea, uno acá tiene que aprenderse el teclado de una mano y de la otra y de extremo a extremo y abriendo
y cerrando. Después, no hay una forma que uno diga, bueno, yo, por ejemplo, yo en el piano aprendo una octava y las otras octavas se sigue sucediendo el mismo orden. Bueno, abriendo el instrumento tiene una posibilidad expresiva más grande. Yo comparto ese acerto. Me parece que sí, abriendo el bandoneón es muy expresivo. Abriendo tenemos también un instrumento que es más dócil, porque hasta lo podemos tocar con una sola mano. En cambio en el cerrando es como que ya tenemos que llevarnos el muerto al hombro, digo por el fuelle, porque hay que pecharlo, entonces no podemos pecharlo con una sola mano, tenemos que pecharlo con las dos manos. Y dentro de lo que veo, creo que soy una persona que tengo algún manejo del instrumento cerrando. A veces vemos, hay gente que toca, bueno, van habiendo distintos porcentajes, a veces hay gente que toca, diríase, el 100% abriendo. Y después, bueno, hay gente que va, sigue siendo mayoría el abriendo. No sé si hay alguien que diga yo toco mayoritariamente cerrando. Pero sí toco algunas cosas abriendo, que bueno, generalmente uno siempre las va pautando, más aún cuando son cosas que las puede estudiar y uno ahí marca, como por ejemplo, así como los violinistas marcan si tocan tirando o empujando, o como cuando un pianista se indica una digitación que va a ocupar en algún pasaje. Generalmente siempre eso uno hace cuando el pasaje tiene alguna dificultad. Que al bandoneón se le dice fuelle, estamos haciendo destacar a una parte muy importante del fuelle, que es la parte del medio. Esta parte es la que uno llama fuelle, pero la gente le ha puesto, a veces pone apodos a las cosas, y a las cosas queridas generalmente, y al bandoneón le dice fuelle. Como apodo creo que es el que ha llegado más lejos. Algunos también le dicen jaula, detrás de los bandoneones embarillados, pero ese no es un apodo tan difundido. Acá sí, vení, vas a tocar el fuelle. Ya sabemos de qué se trata. Había otro libro del que se sacaban algunas cosas, que era un libro de Cabielo y Raimundo, que también sacaba a veces algunas escalas de ahí. ¿Y vos tenés muchos alumnos ahora? Sí, fíjate que yo creo que en estos últimos 5 años se dio así una llegada de gente joven que viene buscando el bandoneón. Sobre eso, fíjate, yo cuando estudiaba, y esto te estoy hablando hace 30 años, una buena proporción de la gente que iba a estudiar era de gente grande, a veces gente que ya había jubilado y que iba a aprender a tocar el bandoneón sin haber tenido experiencia musical previa. Y en cambio ahora, como te decía, en estos últimos tiempos por ahí se dio que empezaron a llegar gente joven que les interesó el instrumento. Vaya a saber por qué, cada uno tiene siempre su historia de por qué llega hasta el bandoneón, lo cual creo yo que es interesante, porque ahí también se va a cifrar un poco el futuro del instrumento, de los instrumentistas del bandoneón, que creo yo que Tucumán estaba teniendo algún déficit de instrumentistas. Un hombre al que lo conocí porque afinaba bandoneones y fui, me hizo una reparación, ya era un hombre grande, además ya falleció hace muchos años, era Felipe Antonio Contreras. Él tenía unos discos que salían con el nombre de Felipe Antonio. Esos discos tenían tango, valses, algunos pasodobles. Era el bandoneón a veces había algunas cosas que parece que estaban grabadas a 2 bandoneones, y el acompañamiento era con guitarra y a veces pareciera que había un contrabajo también. Por ejemplo, yo te decía de la primera parte, pero si vos, por ejemplo, eso no es que sea algo que no se puede hacer de otro lado. En quejas de bandoneón, por ejemplo, tenemos la segunda parte, que es... Ese es el tema. Sí.
Cuando toca la primera vuelta, pasa uno por ahí y toca la orquesta eso. La variación de eso es... Es más, si ustedes pueden montar el tema con la variación, van de la mano. Van de la mano. Tienen que tener tienen que transitar por la misma armonía. Por ejemplo, alguien a quien yo he alcanzado a ver que tenía unos discos era Santos Corbalán, que era un hombre santiagueño, pero afincado acá, y bueno, él también, y él, si algo tengo entendido así por fuentes cercanas, Santos Corbalán era un hombre que disfrutaba muchísimo de tocar folclore. Después, bueno, ya viniéndote más acá, lo tenés a Juan Manuel Alzogaray, que está tocando con Palavecino. Juan, nada más que Juan ya es una persona que también es mucho más moderno, y ya él se fue tecnificando el instrumento para tocarlo. En la época, vuelvo de nuevo a esa época en que yo empecé con el bandoneón, como que no era muy atractivo, me parece. Te hablo de atractivo para los jóvenes, y yo eso lo pasé. Entre mis compañeros me veían quizás como, te hablo no de mis compañeros estudiando música, sino mis compañeros de escuela. Era un poco extraño, porque es como el día de... Con el cajón. Claro, es como que hoy en día vos un chico joven y vos decías, un chico joven le va a gustar la guitarra, la batería, el teclado. En estos años lo que he visto, que algo he apuntado de que vino gente joven a aprender el bandoneón, y en Buenos Aires mismo se dio también un resurgir del estudio en la gente joven, porque hay mucha gente joven tocando el bandoneón en Buenos Aires y que lo hace muy bien, y que además entró por el lado ya del estudio, no tanto ya de lo empírico nomás, de lo meramente empírico, sino que se ha puesto a estudiar y con bastante dedicación. Y a veces he tocado acá haciendo algunas cosas solo. Generalmente, bueno, sí, me gusta ir con... a veces hasta toco en conjuntos, yo tengo que ir y hacer mi parte y nada más, y capaz que hay un tema que yo no toco y bueno, no estoy en el escenario en ese tema. Cuando con ese bandoneón lo tuve desde los 15 años, eso me lo compró mi padre, y sabemos que había sido un bandoneón que tenían en un bodegón algunos años antes. Y en mi poder yo le hice algunas reparaciones, me acuerdo, le hice con los primeros dineros que gané tocando, me acuerdo, ahorré y le hice cambiar el fuelle. Pensemos que 5 no puedan porque no consiguen el instrumento, o sea, son 5 chances menos. El presente del instrumento no es fácil, y hasta se están gestando algunas ideas para fabricar en el país, y que yo creo que sea lo que sea, o sea, si no es de la mejor calidad, pero si es algo que tenga como una vida útil menor a 80, 70 años como tienen estos instrumentos, va a servir, porque va a ser ese primer instrumento, ese instrumento que quiere alguien para aprender. Si aprende ahí, y bueno, si el día de mañana sí habrá que buscar un instrumento de los buenos, pero ese otro instrumento va a cometer una muy buena acción, va a llevar adelante el cometido de introducir a alguien en el instrumento. Si no, siempre podemos practicar con la almohada, ¿no? Sí, eso, así cuentan que hacía Aníbal Troilo.